Saludos amigos televidentes, hoy como cada día con su programa Orientación Tributaria, cargado de contenido y mucha animación de parte de nuestro set que está aquí, el señor Isidro Santana, Braulio Jiménez y Ramón Antonio Cuello, para traerle a ustedes lo que es del delito tributario y defraudación tributaria en la República Dominicana y en el resto del mundo, porque es un tema que se trata a nivel mundial y es algo que hoy en día está carcomiendo lo que es la administración pública. Hoy nosotros vamos a hablar a ustedes de lo que es el delito tributario en sus diferentes modalidades, cómo se ataca, qué es lo que es delito, qué es lo que no es delito, de qué manera uno puede saber cuando alguien a uno lo está involucrando en un delito tributario, cómo se ha enfrentado y en qué parte ha llegado a estar en la República Dominicana. Así que tranquilo en su silla, amigos televidentes, y ustedes verán qué bien y cómo nosotros vamos a abordar su tema. Así que nos vamos a unos cortes comerciales y retornamos en breves. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta aquí con su programa de Orientación Tributaria y vamos a hablar lo que es el delito tributario. Isidro, el delito tributario en la República Dominicana, Braulio y Ramón, ha sido algo que las autoridades lo han atacado de diferentes maneras, pero en la actualidad lo que se dice es de comprobante fiscal falso, porque ya las facturas desaparecieron y las facturas existen. Existe comprobante fiscal y factura. Ahora bien, ese tema ha sido abordado en diferentes modalidades, pero nunca se ha ido en sí a lo que es el tope del delito tributario per se en la República Dominicana. Isidro, tú que fuiste contador y trabajaste muchos años en la renta y has tenido una experiencia, ¿qué tú puedes decir con eso al respecto? Bueno, el delito tributario desde tiempo remoto ha venido siendo un problema que atañe a lo que es la administración tributaria como institución recaudadora, donde instituciones empresariales tratan de evadir el pago de los impuestos a través de diferentes elementos para no pagar la cantidad de tributo que deben de pagarle al Estado. Es lo que le llamamos delito tributario. Cuando usted, si tiene que pagar, un ejemplo, 100 millones al Estado y busca la forma de evadir, de pagar menos al Estado, y usted está cometiendo un delito tributario a través de diferentes mecanismos o instrumentos de evasión fiscal. En ese orden, Ramón, tú que has sido una persona que ha trabajado lo que es la parte de la evasión y la ilusión, ¿cómo tú puedes desarrollar ese tema? La evasión. Bueno, el Código Tributario, su artículo 44, la sección cuarta, el articulado desde el 232 al 245, establece lo que se considera como delito tributario y cuáles son los delitos tributarios, porque va más allá de la simple elusión. Sí, de eludir el pago de impuestos, porque tiene
hay un sinnúmero de maniobras que se pueden realizar para eludir ciertas responsabilidades y determinadas obligaciones tributarias que se han establecido. Lo repito, no tiene solamente que ver con lo de dinero líquido, sino que hay un sinnúmero de manejos que pueden ser violentados en el proceso de ser eludidos. Entonces se está cometiendo un delito tributario. Ejemplo, si yo soy un empresario y tengo una ficha técnica para elaborar un producto, ¿verdad?, con ciertas especificaciones, y yo hago lo contrario, ahí yo estoy cometiendo un delito y es de corte tributario, porque entonces se me ha especificado el tipo de materia prima a utilizar y yo estoy evadiendo lo que está establecido para realizar una actividad que es un tanto fraudulenta. Entonces ahí también puede decirse que hay un delito de corte tributario. Dentro del delito tributario, nosotros podemos enumerar cientos. Por ejemplo, están las alteraciones de libros, las alteraciones de actas, las alteraciones de documentaciones, las alteraciones de factura, las alteraciones de nota de crédito, las alteraciones de conduce, las alteraciones de sello en cantila de productos químicos, de productos alcohólicos, del mismo alcohol, en productos aduanales. Entonces, Isidro, Braulio es un especialista porque Braulio es ingeniero químico y ha trabajado en diferentes empresas. Braulio, ¿qué tú puedes decir sobre una parte de esto, del delito tributario, cuando Ramón se refería a la adulteración de productos? Mira, el tema del delito tributario es un tema complejo y a veces se cometen delitos tributarios sin tú darte cuenta. Involuntario, decimos. Perfecto. El delito involuntariamente tú lo cometes sin darte cuenta, porque de buena fe tú puedes estar, y es lo que sucede a diario, fabricando algún producto y comercializándolo. Hay empresarios, hay negocios que te compran tu producto, pero los organismos recaudadores no están llevando control de esa producción que tú tienes. En ese sentido, pues ya tú estás cometiendo un delito tributario. También está cometiendo delito tributario y sucede a diario. Mucha gente tiene en su cuenta, a veces hasta familiares le depositan dinero para que se lo entregue a otra persona. Ya todas esas informaciones, todo ese balance se recoge en tu cuenta y eso constituye un delito tributario, pero no eres tú que estás manejando esos montos. En muchísimas empresas los organismos recaudadores deben tener control, entonces a veces se violan esos controles porque se hacen actividades fuera de la supervisión de esos organismos recaudadores, como por ejemplo si tú tienes un almacén fiscal cerrado con su precinto, que la Dirección General de Impuestos Internos de Aduana debe supervisar y tener control de ese precinto. Si tú entraste de forma que no esté presente un supervisor o el oficial, un oficial de ese organismo recaudador, pues ya tú estás cometiendo un delito tributario. Y así sucesivamente se da con muchísimas actividades que de forma involuntaria la persona cometen el delito, pero no se dan cuenta que han cometido un delito tributario. En ese mismo caso, Braulio, la destilería, la fábrica como tú eres químico, los fabricantes de alcohol, si tú tienes una destilería y tienes unas ciertas cantidades de alcoholes, de barrica, decimos. De barrica, sí, envejeciendo, entonces, sin la debida supervisión de un oficial de impuestos internos, tú abres esos almacenes para sacar de esa cantidad de alcohol que tú tienes, entonces puede cometer un delito. De hecho es así. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, en el caso específico de producción de alcohol, tiene que tener el control de la producción de alcohol de X destilería. En tal sentido, tú no puedes comercializar o manejar una cantidad
que la Dirección General de Impuestos Internos no tenga el control de ella. Para tú mover 1 litro de alcohol de una destilería, pues Impuestos Internos tiene que estar al tanto, estar supervisando que tú moviste de tu producto final, alcohol en este sentido. Si tú lo moviste de un sitio a otro, pues ellos deben tener control, porque es un producto que controlado, no todo el mundo puede estar produciéndolo. En ese sentido, ya tú ves que desde que alguien está produciendo algún tipo de bebida, pues ya las autoridades fiscales andan detrás de ello. Si no está autorizado a hacerlo, pues tiene problema inmediato con la ley. Y haciendo otra idea sobre esa parte, que es también que la Dirección General de Impuestos Internos cobra impuestos por el monto de alcohol que tenga el producto. Entonces, muchas veces, si tú vas a vender un producto diciendo que tiene cierto monto y tiene menos, ahí hay una defraudación también. Claro, eso constituye una defraudación. Una defraudación, fiscal. Porque tú le estás vendiendo al mercado y él está diciendo a los impuestos internos: yo estoy vendiendo un producto con tantos niveles de alcohol y no tiene estos niveles de alcohol. Es una evasión. Otro elemento a tomar en cuenta es la cantidad en cuanto a volumen en el envase. Ese es otro elemento, el volumen en el envase. A veces, como dijo Braulio, se puede cometer un delito involuntario en lo siguiente, y es en el tamaño del envase. Perfecto. Porque de repente encontramos en los anaqueles de las tiendas y supermercados un envase más grande que otro, y no tiene que ser malicia del empresario, ni del operario, ni del supervisor que está en la línea de producción. Es posible que haya un problema de calibración de las máquinas que producen el envase. Entonces, puede ser que el tamaño del envase pueda variar en una producción y en otra. Entonces, eso ahí puede haber un delito involuntario, porque entonces cuando envasan, en unos envases puede haber mayor volumen del producto y en otro un menor volumen. Pero, Sí, pero eso debe ser demostrado, sí, que si es involuntario, ¿no? Pero también, discúlpame Isidro, en muchos empresarios existe una práctica malsana que en ocasiones confunden al consumidor, en el sentido de que, no sé si ustedes se han dado cuenta, en muchos establecimientos comerciales ahora se hacen muchos diseños a los envases, especialmente a los galones. Tú ves un galón grande, con mucha curva, muchas cosas, y si tú no lees específicamente el volumen, porque tú debes leer el volumen, no todos los galones que tú veas tienen el mismo volumen. Por ejemplo, un galón debe tener 128 onzas, pero tú puedes encontrar un galón que tenga 115 onzas, por ejemplo, y puede ser hasta más grande en tamaño que uno que tenga 128. Pero por la cantidad de curva y cosas que tenga el envase, te coge menos producto. Así es. Te están robando en el volumen. Exacto. Ahí te engañan en el volumen por tú no leer. Y eso constituye lo que es un delito tributario. Pero en cuanto a los delitos tributarios, nosotros también debemos establecer otro parámetro más, y es que está la defraudación y el delito tributario, que son cosas muy distintas. Y las dos se van a lo que es el ámbito de la inconsistencia. Hay que aclarar bien en este país que en República Dominicana el delito tributario, mientras que no se tipifique con una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, usted no ha cometido ningún delito tributario, usted está siendo juzgado. Ahora bien, hay que diferenciar esas dos partes y al ámbito que debe llevar, y es donde debemos decir: todo el mundo mantiene inconsistencia en lo que es impuesto, tanto en la Dirección General de Impuestos Internos como lo que es aduana. Tiene que demostrarlo. Y cuando usted demuestra la inconsistencia, entonces hay que se convierte en delito. Y son sancionados con multa y son sancionados con implementación de sanciones. Ahora bien, en el país se ha querido establecer muchas cosas. Por ejemplo, Isidro, lo que corresponde a lo que son los libros y los asientos contables, ¿corresponde a un delito tributario, sí, etcétera? Puede ser, sí, porque si tú haces unos registros indebidos, ya tú estás defraudando al Estado. ¿Por qué? Cuando tú registras menos de la cantidad que es,
ya esa cantidad de impuestos que tú tienes de pagarle al Estado no va a entrar al Estado. Entonces, esa cantidad que tú debes pagarle al Estado cae a tu bolsillo, entonces resulta una defraudación, porque el Estado espera de esa cantidad extraer ese monto de impuestos que tú debes pagar. Y si tú esos impuestos lo extrapolas hacia tu bolsillo, entonces tú estás defraudando al Estado, porque no está dando el monto que el Estado espera extraer de ti. Entonces, hay delito tributario, hay defraudación tributaria y hay elusión tributaria. Sí. Sí. La elusión tributaria, ¿en qué aspecto cae exactamente? La elusión tributaria cae en el aspecto cuando un empresario trae una mercadería y esa mercadería entra de manera clandestina. Y al entrar clandestinamente, el Estado deja de percibir esos montos fiscales. ¿Es solución? Sí, porque tú estás elusiendo, estás evadiendo. No, la elusión y la evasión. La elusión en un término general es cuando, o sea, el Código Tributario Dominicano es elutivo de por sí. Por ejemplo, cuando usted busca, por ejemplo, a mí me da una exención contributiva, cual sea, y no tiene, ninguna base legal, no tengo ningún aparato legal, eso es una elusión. Por ejemplo, yo te he cogido a la ley de desarrollo fronterizo para yo desarrollar mis empresas en la frontera. Pero allá yo lo que tengo simplemente es una oficina donde hay una secretaria que coge llamadas, donde hay un vigilante, pero toda mi operación está fuera de la frontera. Es una elusión tributaria. Porque estoy amparado a la ley, pero no estoy haciendo lo que dice la ley. O cuando recibo una exoneración. Cuando recibo una exoneración, por ejemplo, aquí hay cientos y cientos de vehículos que no son de los dueños. Aquí son muy pocos los funcionarios que le dan exoneraciones que traen un vehículo. Todas son vendidas por 100. Incluso acá hay exoneraciones, que recuerdo yo que mi hijo empresario, tú puedes traer hasta un avión con esa. Y ningún político, que es a lo que tienen su exoneración, ningún empleado público, en un tanto por ciento, que no sé en cuánto anda, trae vehículos. Esas exoneraciones son vendidas al granel. Ese es un negocio negro y blanco que hay aquí en el país. Y hay que decirlo así claramente. Aquí somos apolíticos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Aquí somos apolíticos. Entonces, son esta base, Santiago, debía el Estado, cuando emite una exoneración, un ejemplo, yo te emito una exoneración para tú traer un vehículo, que esa exoneración debía tener un monto. ¿Sobre qué monto yo puedo traer un vehículo? Yo te voy a exonerar un vehículo, un ejemplo, de 2 millones de pesos o 3 millones. Tú me puedes traer un vehículo de 5 millones, de 6, de 7, de 8 millones de pesos. Es así, también la dan así. Viene con el monto, también la dan condicionada, el monto. Pero hay exoneraciones que son abiertas. Imagínate, ¿quién le va a poner monto a una exoneración del presidente de la Cámara de Diputados? ¿Quién le va a poner monto a una exoneración del presidente de la Cámara de Cuentas? ¿Quién le va a poner monto a una exoneración de vicepresidente? ¿Quién le va a poner monto a la exoneración de un político que sea de turno? Ahora bien, estoy de acuerdo totalmente con lo que tú planteas, Isidro. Ahora, esas exoneraciones las venden todo, eso se vende al granel. Sí, pero yo creo que no importa el nivel de funcionariado, el nivel que tenga. Pero si el Estado va a emitir una exoneración, debe tener un monto. Si usted es un funcionario y que usted necesita un vehículo que cuesta 5 millones, 6 millones de pesos, se la vamos a dar en ese monto, pero no debe ser abierta. Sí, hay exoneraciones que son abiertas, que se la dan abierta, que puede traer cualquier tipo de vehículo, y muchas veces la dan cerrada, y por la calidad del funcionario que trae el vehículo en aduana, pasa como abierta. Santiago, estamos hablando del funcionario que al recibir una exoneración hace una negociación que no es lícita, ¿verdad? Porque eso es totalmente una defraudación fiscal. Pero aquí vamos, porque nosotros estamos hablando del político, del funcionario. Pero yo tengo información confiable de instituciones en todas las áreas, pasando por el empresariado y terminando con los grupos eclesiásticos que hacen ese tipo de negocio, que venden exoneraciones. Eso es así. Eso es así, ¿entiendes? Es un pan diario, entonces. Sí. Y pasamos por los empresariados, por instituciones que se denominan ONG, y terminamos en los grupos eclesiásticos vendiendo exoneraciones al granel. Sí, claro. Y los grupos eclesiásticos son mucho más feroces en esto.
Eso la venden por decir que la vendí. Yo recuerdo una vez que yo tuve un expediente en mi mano en aduana, en la época de Miguel Coco, de una persona que trajo unos polvos de eso Maquillaje. Sí, maquillaje costosísimo en Estados Unidos. Y cuando investigaron, era una línea de la más costosa en Estados Unidos. Y la trajo por un grupo eclesiástico. Y entonces cuando Coco la fiscalizó, que le dijo, tiene que pagarlo, ella dijo, pero y es que no tienen derecho a ponerse un polvito en la cara. tuvo que pagar sus impuestos automáticamente. Entonces, por eso estamos tratando aquí el tema de la evasión, la elusión y la defraudación fiscal. Y, amigo contribuyente, mire, hay una cosa para los televidentes que nos sigan a nosotros. Aquí en el país se está tildando algo, y es sobre los comprobantes fiscales falsos. Y eso nosotros vamos a tratar en el siguiente segmento. Así que nos vamos a unos cortes comerciales. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de vuelta con su programa Orientación Tributaria. Ahora vamos a tocarle a ustedes el tema de los comprobantes fiscales y facturas falsas. En el país se ha hablado mucho en los últimos días de comprobantes fiscales y facturas falsas. No existe comprobante fiscal falso, porque quien emite los comprobantes fiscales es la Dirección General de Impuestos Internos. Y como que ella que lo emite, todo el mundo hoy día, para ver si un comprobante es elegible, tiene que validarlo en el mismo sistema. Y cuando usted lo valida, su comprobante es bueno, ya usted mismo pasa su producto que compró, o bien dicho, usted valida su gasto que usted hizo, de la magnitud o la modalidad que sea. Ahora bien, después de 2 años, 1 año, 6 meses, 7 meses, la Dirección General de Impuestos Internos dice, ese comprobante es falso. Ese lenguaje debe acabarse en el país. No existe comprobante falso. Existe comprobante que no tiene medio de pago y comprobante que no tiene sustento tributario. Ahí sí estamos hablando. Porque primero que va a estar preso el director de Impuestos Internos porque usted fue que lo emitió. Usted fue que me lo entregó a mí. Nadie cuando va a una tienda o cuando va a un expendio comercial dice, usted está sometido por delito tributario, su comprobante tiene sustento. Usted compra y se va. Y hoy en día hay empresas que se han encontrado que la han llamado, la han auditado y la llaman para ser investigada. Eso es una falsa. Ahora, la Dirección General de Impuestos Internos lo que debe investigar es antes de emitir el comprobante fiscal para que la persona pueda facturar. Ahora, ¿quién se puede acreditar que su comprobante fiscal es falso? El dueño del establecimiento. Porque si se lo falsifican a él, ahí sí es falso, porque él es dueño de su comprobante fiscal. Ahora, la DGI lo que me da a mí es una secuencia para yo coger y numerar mi factura cada una y por ahí me persigue para el pago del impuesto. Por eso hoy día cuando la DGI bloquea una compañía ante su sistema tributario, uno acude al Tribunal Superior Administrativo y automáticamente se levanta esa penalidad. Pero hoy día con el nivel de tecnología que hay, que casi todo está interconectado, es un poquito engorroso que se den esos casos. Porque anteriormente, cuando tú registrabas manualmente cualquier documento, no había la facilidad
de tú arrastrar esas informaciones tributarias de las instituciones. Pero hoy día, con el nivel de tecnología que tenemos, prácticamente con tú pinchar, que te dé una tecla, tú puedes extraer cualquier información que esté en cualquier otro lugar que tú pidas. Entonces, se ve un poquito, ¿qué te digo? Un poquito cuesta arriba, ya estar manejando esos términos, y ya a través de tecnología tú puedes extraer informaciones con más facilidad que cuando tú estabas escribiendo, cuando era esa contabilidad manual, cuando se llevaban casi todos los registros manuales y no eran tecnológicamente, Santiago. Por eso, eso que tú has dicho, Isidro, es de capital importancia, porque Braulio, como ingeniero químico, como abogado, tiene muchos expedientes en el Tribunal Superior Administrativo. Y nosotros también, la firma de nosotros. Ahora bien, y Ramón como ministerial sabe que eso, y aparte de ser un politólogo, sabe que eso se trata así, es decir, que aquí estamos hablando bajo experiencia. Lo principal es que al ser un sistema informático es vulnerable. Por eso los bancos han gastado millones y millones de pesos en el país en tratar de fortalecer sus sistemas informáticos para que no le cause esto. ¿Qué pasa? Cuando yo mando información a la renta, automáticamente se asume. La renta a mí no me fiscaliza inmediatamente, sino que tiene un plazo, y en ese plazo es que un departamento va viendo y manda a mí los requerimientos. Pero ya yo con ese ITEVI que tengo ahí adelantado, o con ese adelanto que tengo ahí, ya yo he hecho otra transacción. Entonces, tú tienes que ir a ver si yo compré, si yo vendí, mis operaciones, cómo son, en base a qué son. Eso te iba a Entonces, decir. Porque cómo yo lo hago, cómo sí, yo no lo hago. Entonces, ese departamento tarda en hacer este tipo de cosas, pero ya hay personas que están vilmente involucradas, que no saben nada de este negocio y que están negociando bien. Entonces, cuando se dan cuenta que el comprobante no tiene sustento, que no es falso, porque si fuera falso, el responsable es el director de impuestos internos, es que no tiene sustento. Entonces, ahí es que comienzan a fiscalizar a la persona. Cuando la están fiscalizando, o no fiscalizando, cuando la están investigando, cuando se investiga, se manda a la administración correspondiente para que la administración correspondiente comience a fiscalizarla y determine el monto que vas a pagar. Ahora bien, como que no es penal, que no son penales, no es penal, simplemente es una deuda que tengo con la renta, una inconsistencia, porque se ha determinado en muchísimos casos que no es, que no hay ningún, que no hay defraudación. No, que simplemente lo que no tengo es sustento y pague mi impuesto y ya, porque la gente dice, págame lo que has de pagar. Yo te quito a ti la cepa tributaria automáticamente. Al yo quitar la cepa tributaria, lo que estoy dejando es el impuesto per se sin pagar, y no te acepto ni costo ni gasto, porque tú no lo tienes, porque es una cepa tributaria, porque el organismo ya ha dejado de pagar sus impuestos. Entonces, ahí es donde cae lo que tú dices, que con estos sistemas que hay ahora informáticos y como está ahora mismo la tecnología, automáticamente los organismos recaudadores se pueden dar cuenta de dónde está y cómo pasa el fallo. Sí, porque cruzando informaciones. Un ejemplo, tú trajiste fuera del país, trajiste 100 neveras, un ejemplo. Entonces, ¿a quién tú le vendiste esa nevera? Fulanito de tal. Entonces, cruzando informaciones, ahí prácticamente tú haces esos cruces, y la información que tú tienes cruzando, tú la vas a obtener ahí. Por eso, en este gobierno pasado y en el anterior, fue donde más hubo defraudación fiscal en la República Dominicana. Donde más hubo defraudación fiscal. Y eso lo tengo yo, es un dato que se manejan y están ahí. Hoy día está muy restringida esa parte ahí. Braulio, tú que has estado llevando cierto expediente del Tribunal Superior Administrativo para desbloqueo de compañía y de defraudación fiscal, ¿qué tú puedes decir a ese respecto? Fíjate, el bloqueo de comprobante fiscal era una práctica que lo hacía muy a menudo la Dirección General de Impuestos Internos. Generalmente se abría una ola por temporada de comprobantes fiscales falsos, según ellos, pero que en sí, como tú bien dices, no eran comprobantes fiscales falsos, eran comprobantes sin sustento. Entonces, ¿qué hacía la Dirección General de Impuestos Internos en aquella época? Que en vez de iniciar una investigación de dónde salía el comprobante sin sustento, lo que hacía es que te bloqueaba el comprobante fiscal. Entonces, de inmediato ya tú estabas como una ave cuando le mochan las alas. Tú no tienes ningún tipo de operación, pues no puedes cobrar, no puedes pagar, no puede, una serie de cosas. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Superior Administrativo cuando le llega un caso de esta naturaleza? Pues ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones y hay sentencias que sí ya son base para el sustento legal de que
el comprobante fiscal no debe ser bloqueado por la Dirección General de Impuestos Internos, en virtud de que cuando tú has contraído una deuda con la Dirección General de Impuestos Internos y ellos asumen que tú has tenido comprobantes fiscales falsos, pues ellos lo que tienen que hacer es determinarte tu deuda y ponerte a pagar tus impuestos, porque tú no eres quien ha generado esos comprobantes fiscales falsos. Esos comprobantes fiscales falsos, ellos se lo autorizaron a alguna empresa, a alguna compañía, a un tercero, y ese tercero, pues tú has hecho negociación con él, pero tú nada tiene que ver, no te vincula nada con ese tercero que no tiene sustento o algo, y en tal virtud tú no puedes pagar la consecuencia en tu establecimiento de algo de lo que tú no eres responsable. Santiago, sería bueno que tú explicara sobre esa parte el aspecto del sustento, para que los televidentes tengan un conocimiento que el aspecto, ¿dónde está el sustento o no sustento del comprobante? Del comprobante fiscal. Es una pregunta muy importante, Isidro y Braulio y Ramón, del sustento comprobante fiscal. Los comprobantes fiscales se sustentan de las operaciones que hacen las empresas día a día, que sean reales, con sus pagos reales y con su soporte. Ahora bien, la Dirección General de Impuestos Internos, con unos científicos que tenía, y quizás siguen estando ahí, que no creían nada de lo que se les llevaba, sino su presunción, llegaron a decir de que el comprobante fiscal deberá tener el medio de pago deberá ser una transferencia o un cheque endosado. Ok, hay cheques que tienen hasta 5 endosos y más endosos. Hay muchas veces que se paga por recibo de pago de dinero notarizado. Hay veces que se paga por entrega. Aquí todavía existe el trueque en los comerciantes. Dame 10 cajas de cerveza y te paso 5 cajas de whisky. Aquí en el país existe también la dación en pago, los negocios quebrados que se compran. Todos esos son medios de pago. Allá nació el impuesto interno que no prefiero que sea transferencia y un cheque con un solo endoso. Pero ¿quién le ha hecho a usted eso? El per se de mi negocio es el negocio que yo hago. Siempre en el mundo, desde la época de Jesucristo, los impuestos han dejado de pagarse. Ahora, ¿qué lo debe hacer? Demostrar el sustento del comprobante fiscal. Así es. ¿Cómo se demuestra? Con la operación y el medio de pago. De ahí comienzan a hacer el sustento de mi comprobante fiscal. Ahora, si yo no tengo medio de pago ni tengo sustento, entonces ya mis operaciones tributarias están totalmente determinadas y están en el piso. Santiago. Ramón, entonces el sustento es que no tienen operaciones reales ni ciertas en su base de datos, sino que tienen unos adelantos que no tienen ningún tipo de operación. Pero ¿quién es que da esos adelantos? El sistema de impuestos internos que lo da. Ahora, ¿quién emite los comprobantes? La Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, si tú me autorizas a mí, después no me digas que están mal. Tú tienes que a mí vigilarme para que yo no cometa esos errores y estar a diario con esos errores. Entonces, desde ahí es que nace de que no existe comprobante fiscal falso, sino sin sustento. Porque si ahora mismo a mí me están fiscalizando, yo digo, mira, sácame la cepa tributaria que yo la voy a pagar. No hay ningún delito. El delito muere automáticamente. El delito fiscal muere con el pago. ¿Por qué no falsificación? Porque mi comprobante es mío. Y yo mismo no falsifico lo mío. Ahora, ¿a través de quién adquiere el contribuyente el comprobante? El comprobante lo adquiere a través de personas que tienen adelantos sin sustento. ¿Qué significa eso? Yo le compré vamos a poner, un ferretero que tenga en importación 10 millones en adelanto en ITEVI, y yo le compré televisores. No tiene sustento porque usted no vende televisores. Usted lo que vende es ferretería. Pero vamos a suponer un ejemplo. Un canal de televisión que traiga 10.000 aparatos y me haga a mí una operación de venta de material de construcción. Usted no vende material de construcción, por lo tanto, usted no tiene sustento. Entonces, esa es la base. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué yo lo hice? Porque el sistema me permitió a mí generar un adelanto fantasma y yo repetí a la persona. Ahora, quien lo compra, muchas veces, hay veces que sí existe el empoderío, que existe la mafia y la organización. Aquí vamos a lo siguiente, porque dice, el ferretero no vende electrodomésticos, pero nos estamos encontrando ahora con ciertos centros comerciales que son supermercados, operan grandes librerías, ferreterías, de todo. No multitiendas. Sí, multitiendas, farmacias, de todo. Y es el mismo negocio. Sí. Entonces, algunos suenan como ferretería, otros suenan como supermercados, pero de repente van creciendo. Entonces, o surge una farmacia, pero de repente en la farmacia yo me encuentro que venden tantísimas cosas, hasta comestibles. Entonces, ¿Tú sabes dónde ahí entonces... no, por ejemplo, tú tienes razón ahí, Ramón. Inconveniente. Y es, por ejemplo, Plaza Lama tiene un empoderío que tiene de todo dentro. Es una multitienda. Y tienen diferentes
tiene diferentes empresas dentro de ese mismo anaquel, como tú lo sabes. Entonces, hay muchas veces, es lo que le llaman ellos el entramado societario para estafar el Estado. O sea, hacen un entramado societario para estafar. Aquí han agarrado mucho entramado societario para estafar el Estado, que eso no es un término dominicano. Eso no es nada dominicano. Ese término es chileno, entramado societario es chileno. O sea, ¿qué significa? Yo hago diferentes empresas, ellas mismas comercializan, una con otra. Entre ellas. Sí. Por ejemplo, voy a decir este ejemplo. Aquí hay empresas que tienen fundaciones y al año dan una cantidad X de millones. Si tú tienes una fundación legalizada, registrada y legalizada, como dice la ley, porque registro uno y legalizar es otro, que son cosas distintas, porque aquí somos abogados y somos expertos en esto. Ahora bien, cuando tú la tienes registrada y legalizada y tú das una donación, tú te puedes educar el 25% de esa donación como adelanto a tu pago de impuestos sobre la renta. Tú no sabes, Isidro, esa parte. Ahora bien, visto ese 25% adelantado como impuestos sobre la renta, y yo soy la fundación que le van, por ejemplo, y la fundación le da y yo como empresario vendo diferentes productos. Ajá. Yo le puedo decir a la persona que yo le doy ese dinero, tiene que comprármelo a mí. Y el dinero retorna otra vez donde mí, sí. Efecto dominó, Sí. Sí, y yo tengo como adelantado el 25%. Sí, conozco una empresa así. Sí. Así mismo, sí. Bueno, esa base, muchas instituciones sin fines de lucro, un ejemplo, un país X, por no mencionar país, le dona a esa institución 25 millones, 30 millones, pero los artículos que va a utilizar esas organizaciones sin fines de lucro, tiene que comprárselo a ese país. Por eso Estados Unidos, Isidro, es un emporio, porque Estados Unidos dice, yo te dono a ti, pero mi producto que va a comprar tú tiene que ser americano. Tiene que ser. Sí, correcto. Entonces el dinero tiene un efecto dominó, vuelve otra vez nuevo a los Estados Unidos. Y vuelve con creces, viene multiplicado. Es el entramado. Sí. Y eso es ilusión. Eso es ilusión, eso es ilusión, porque eso legalmente que lo permite hacerlo aquí en el país, el código, y en otras partes del mundo. Existe otro tipo de defraudación fiscal, y es lo que es en la venta de mercancía por debajo del costo para tomar inventario. Sí, eso se llama la subvaluación. La subvaluación, eso es otro tipo de evasión fiscal. Ahora bien, la evasión fiscal en el país está cuantificada muy alta, aunque nunca se quiere decir porque es un secreto casi de Estado. Ahora la pregunta del millón, como dicen en los sectores populares. ¿Es real esa venta por debajo del costo o es simplemente un término? Porque nosotros no podemos darnos el lujo de vender por debajo del costo. No. Pues tú te Los descapitalizas. únicos en el mundo que se han dado el lujo de vender por debajo del costo son los chinos cuando quieren entrar en un mercado, Sí. que duran 2 o 3 meses vendiendo por debajo del costo, pero nadie más puede hacerlo. No, pero y es no- por el tipo de economía que ellos tienen. No los chinos nada más, sino hay empresas, hay grandes empresas multinacionales que quieren competir con otra empresa, quieren reventarte y sacarte del mercado. Ellos van a durar X tiempo produciendo por debajo del costo, aguantando esa pérdida, pues va a llegar un momento que te van a asfixiar, porque tú como empresa más pequeña, tú no puedes soportar esos costos y termina decapitalizándote, entonces ellos se cogen el mercado. Pero eso completo. debajo del costo y las pérdidas, ¿eso es real o es un mito? Claro, pero eso es una inversión. Pero aquí pasó eso. Es una inversión. Aquí pasó eso en el país y eso es dado a conocer. La Brahma le quitó el 10% a la presidenta en menos de un año. Sí. Y tuvieron que negociar con ellos, claro. Le tumbó el 20% del mercado aquí. Sí. Eso no hay que decirlo. Y Eso, otra- Eso es tan así que yo recuerdo en los años que se instaló una cementera por acá por Nizao, las demás cementeras deprimieron el precio de su cemento porque aquella estaba produciendo a un precio menor. E inclusive hubo una empresa cementera que el mismo producto con la misma calidad lo envasaba en envase diferente para no desprestigiar el precio de su producto madre. Ajá. Lo tenía a un precio, pero ese mismo producto en otro envase lo tenía a un precio menor para que pueda competir con aquel producto que vino y se instaló nuevo. Sí, eso ahora me habló de deprimir el precio, pero no me habló de producir, vender por debajo del costo de Vender a producción. costo, vender a costo. Sí, o sea, cuando tú deprimes el precio, tú estás vendiendo casi al costo. Casi al costo, pero no por debajo del costo de producción. No, Eso porque no hay es una, posible. en cuanto a la defraudación fiscal,
el costo muchas veces está por debajo. Por eso que tú ves que, algo que se parecido es, por ejemplo, y quizá lo tratemos en el próximo set, porque ya vamos a unos cortes comerciales, es lo que corresponde a por ejemplo, por eso nacieron los doble contratos para venta inmobiliaria, que ese es otro tema. Por eso mismo, porque existe eso. Entonces, hay muchas personas que deprimen para poder tumbar inventario. Porque tienen un inventario fantasma demasiado fuerte. Es una forma de eludir. Sí, esa parte sí, correcto. Pero se puede dar un fenómeno también que tú tengas un inventario que se está poniendo viejo en tu almacén. Entonces tú quieres buscar la forma de salir rápido de ese inventario que se te puede dañar. Entonces, ¿qué tú haces? Disminuye el precio lo más que tú puedas, entonces para salir de ese inventario y que esa mercadería no la vayas a perder. No se va a perder, correcto. Así que, amigos televidentes, vamos a una corte comercial y en breve retornamos otra vez nuevo con su programa Orientación Tributaria. Queden tranquilitos ahí, que volvemos en breve. Es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Amigos televidentes, estamos de regreso otra vez nuevo con su tema y aquí vamos a tratar nosotros lo que es una parte muy especial y es lo que es el aspecto inmobiliario y la defraudación fiscal y la evasión fiscal. Braulio, en el aspecto inmobiliario, tú que has trabajado varias veces ese tema en cuanto a lo que es la defraudación fiscal. Mira, en el aspecto inmobiliario se da mucha defraudación, en el sentido de que muchas ocasiones los inmuebles se le fijan costos y se le ponen precios que no se corresponden con la realidad. Evidentemente que los organismos recaudadores tienen su marco establecido de valores en por región para ellos cobrar los impuestos, pero se dan cierta maniobra en cuanto a los costos de construcción, a los contratos, que muchas veces van en detrimento de los organismos recaudadores, y todo esto se hace con el objetivo de que la persona pague menos cuando vayas a registrar su mueble, cuando vaya a obtener cualquier certificación. Y además de eso, el Estado también con el objetivo de incrementar el desarrollo nacional, dependiendo el lugar, dependiendo la jurisdicción, pues otorga ciertas facilidades a las empresas constructoras para que puedan construir y ciertos costos les son exonerados para que todo esto vaya en beneficio del país. O sea que el Estado Dominicano en muchas construcciones asume un costo que en definitiva va a beneficiar el desarrollo de la nación. Isidro, tú que estuviste trabajando en la renta como abogado y contador, los dobles contratos que existían anteriormente, que existen hoy día, eso es evolución, eso existe hoy día, los dobles contratos, pero aparte que existen los dobles contratos, existe algo más grande, y es de que hay lugares que la vivienda están por encima del valor real,
y hay lugares que las viviendas están por debajo del valor real. Bueno, Y eso de ir a preguntar, ¿en cuánto está en la renta para hacer tu contrato? Pero que hay obras que valen millones y millones de pesos y se hacen siempre por ese valor. Hoy en día hay una amnistía que está buscando cómo zanjar esa parte, que no la va a zanjar, porque las amnistías siempre simplemente son bulla del momento. Así es. Porque en las 4 últimas amnistías todo queda como está. Okay. ¿Qué tú puedes decir al respecto? Cuando hay un inmueble, ese inmueble va a costar, depende de la ubicación que esté ese inmueble. Un inmueble que esté construido, no importa la inversión que tenga, que esté ubicado, un ejemplo, en Guachupita o en Gualey, no va a ser igual a un inmueble que tú fabriques por aquí, por Naco, por Piantini o el Serrayé, porque el lugar le va a dar el monto a ese bien por la ubicación que está. ¿Qué doble contrato? Bueno, el doble contrato sería prácticamente el valor que se le daría a ese bien, ya sea por su ubicación o por el valor real que tiene el monto de constructivo. ¿Eso cae en defraudación, en evasión, en elusión o en fraude fiscal? Puede caer una ilusión a través de ese doble monto. Yo creo que sí, porque es legal, porque no está haciendo legal. Sí. Tú me estás cobrando. Sí. Ahora, las empresas, no personas físicas, las empresas, presentan su activo por el valor comprado en libro, como tú lo sabes. Así es. Y lo van depreciando. Para las personas físicas, presentan por el valor que dice la DGI. Ahora mismo, por lo que dice la DGI. ¿Qué tú puedes decir tú que trabajaste en esa parte ahí? ¿Qué te digo? Como la persona física no se evalúa igual que una empresa, al no evaluarse igual que una empresa, tú no puedes, como persona física, esto te costó un ejemplo, 20,000 pesos, me costó 20,000, pero empresarialmente ya la empresa tiene otro manejo, como es una institución que va a trabajar para multiplicar bienes y a la vez crear una serie de empleos que van a beneficiar a la población. El Estado no le va a dar el mismo manejo, porque tú como persona física no va a proporcionar ese mismo, ese mismo beneficio al Estado como produce la empresa irregular, porque la empresa te va a producir dos cosas: bienes al Estado en materia de recaudaciones, pero también bien social, porque va a proporcionar una serie de empleo que eso le va a permitir al Estado estar un poquito más desahogado en cuanto a la presión social por el empleo que va a producir esas empresas. Ya resumiendo, Ramón, ¿qué tú puedes decir frente a lo que, en resumen, frente a lo social de la evasión fiscal? ¿En qué afecta eso a la sociedad dominicana? La función del Estado es ser un ente recaudador. Entonces, el Estado regula las diferentes actividades. Y al regular las diferentes actividades, el ciudadano se convierte en contribuyente. Entonces, lo que se recauda a través de las contribuciones, ya sean de los contribuyentes ya como personas físicas, ¿verdad? Y las empresas, ese dinero, dinero líquido, vamos a decir, es utilizado por el Estado en el desarrollo de obras de bienestar social y desarrollo de políticas sociales y políticas públicas. Entonces, es una inversión que se hace en beneficio de los ciudadanos para desarrollar planes de vivienda, educación, salud, infraestructura vial, entre otros. Entonces, cuando se termina defraudando al Estado con el pago impositivo, se está prácticamente defraudando al país y derecho a la nación, porque se está impidiendo el desarrollo. Todo el que se opone al pago de impuestos o trata de eludir sus obligaciones es un enemigo del pueblo dominicano.
Un crimen. Es prácticamente un criminal porque está castrando el desarrollo en todos los aspectos. Ok, Braulio, ¿qué tú puedes decir frente a esto? Tú que has trabajado en muchos casos sobre el fraude fiscal. Mira, el fraude fiscal evidentemente que es una calcoma que hace mucho daño a la nación. En tal sentido de que cuando una institución, una empresa o una persona está cometiendo un fraude fiscal, pues nada más se está beneficiando este ente en sí. Pero la sociedad en completa está perdiendo los aportes que esa sociedad o esa persona debiera o debió pagar al Estado. Obviamente, como te digo una cosa, también te puedo decir la otra. Hay instituciones, hay comercios que también han permanecido operando porque están evadiendo. A medida que tienen que comenzar a pagar, a organizarse, pues tienen que dejar de operar, al menos que no se organicen, porque quien generalmente comienza a evadir es porque está desorganizado. Tiene unos gastos que no se corresponden con la producción de su comercio y en tal virtud tiene que dedicarse a evadir para poder mantener ese tipo de actividad que llevan generalmente consumiendo sin control y así por el estilo. Isidro, tú que has trabajado estos temas bastante profundos, de la evasión fiscal, la ilusión y la defraudación fiscal, en resumen, ¿qué tú me puedes decir? Bueno, creo que las instituciones que están involucradas en ese tipo de acciones deben pensar primeramente que como instituciones deben aclarar por qué el Estado, el dinero que recibe el Estado, es un dinero que va a distribuirse en toda la economía, en cada uno de los renglones que se necesita para el avance y desarrollo del país. Porque cuando tú extraes algo que el Estado debe invertir en la educación, en las escuelas, en la salud, tú estás impidiendo que el Estado, esas necesidades que necesita cada uno de esos sectores, se deje a un lado o se haga media. Yo creo que debemos tratar de poner nuestro granito de arena como empresa o como persona física, pero también así fiscalizar o nosotros ser portavoces de que ese granito de arena que ponemos en la economía dominicana, el Estado lo maneja de la manera más diáfana posible para que el país pueda avanzar y cada día podemos tener un país más desarrollado e instituciones más saneadas y que el país pueda avanzar. Nada, amigos televidentes, le tocamos el tema hoy, la defraudación fiscal, el delito fiscal y sus componentes, así que nos estamos totalmente agradecidos, Ramón Cuello, Braulio Jiménez, Isidro Santana y Santiago García, que siempre le traemos a ustedes aquí su programa Orientación Tributaria. Así, amigos televidentes, que la pasen bien y que sigan bien y que no se enfermen de este COVID. Así que lo esperamos en otra próxima entrega.